Muy buenas noches. Hoy vamos a ver uno de los principales causas por las cuales tenemos que tener en cuenta cuando la paciente está embarazada. Y esta es las infecciones de tracto urinario y embarazo porque conllevan una serie de eventos que pueden dar lugar a que exista la prematuridad y por efecto muchas complicaciones que podría tener tanto para la madre como para el bebé. Dentro de las infecciones urinarias, tal como las vemos también, igual que cuando la paciente no está gestando, podemos tener cuadros tanto como de bacteriuria sintomática, de cistitis o cuadros de pielonefritis. Y estas son las principales complicaciones que podemos tener durante la gestación, con los consiguientes efectos no solamente para la madre, sino también para el feto. Y estas infecciones se producen sobre todo porque existen muchos cambios anatomofisiológicos que se presentan durante el embarazo y que muchas veces nosotros no los recordamos. Y es que por efecto de la producción de las hormonas durante la gestación, la principal de ellas, la progesterona, va a hacer que, así como la motilidad se ve afectada, también se ve afectada de todo lo que es a nivel de los uréteres, la vejiga, la paciente va a orinar con mayor frecuencia, ¿no? El hecho de que el útero va creciendo también va a ir, conforme va creciendo, va a ir alterando también la forma en como que van a ir los uréteres hacia la vejiga, lo que va a causar que exista mayor retención de estos líquidos. Por consiguiente, va a haber proliferación de algunas bacterias. Por lo tanto, de ahí la importancia de hacer un diagnóstico y un manejo temprano para poder evitar las secuelas materno-fetuales que pueden producirse. Estos cambios no solamente se van a producir a nivel del sistema renal y ureteral, sino también en muchos de los órganos que se producen en la mujer. Como consecuencia, ¿qué es lo más frecuente que tenemos que hacer? Tratar de, sobre todo, sospechar que la gestante tiene el cuadro de una bacteriuria sintomática para poderle dar el tratamiento oportuno, de tal manera que ésta no vaya a progresar hacia un cuadro de pielonefritis y ahí sí podemos tener otro tipo de complicaciones. Por eso es que es importante que realicemos un urocultivo para poder una vez identificado el germen, poder realizar el tratamiento. Eso no significa necesariamente que ya yo mando el cultivo y debo esperar a que salga el cultivo para yo darle tratamiento. Como muchas veces nosotros observamos que las pacientes van a su control prenatal, tienen molestias, sí, señora, sáquese su urocultivo y cuando tenga el resultado vamos a evaluar. Pero recuerden ustedes que la paciente necesariamente va a venir cuando esté el urocultivo dentro de 30, sale dentro de 10, de 7, y también va a depender del lugar donde esta paciente se vive o trabaja. A veces, por muchos motivos, la paciente no va a regresar. Por lo tanto, hay que iniciar el tratamiento y luego corregirlo de acuerdo a los resultados. Y la terapia se puede utilizar un tratamiento antibiótico que vamos a ver cuál es el manejo inicial para los gérmenes comunes, ¿no? Como ya hemos visto, el principal germen que vamos a encontrar es la Escherichia coli. Ahora, y luego cuando hacemos el entabiograma es para poder determinar si es que la medicina inicial que nosotros hemos dado puede continuar o es necesario cambiarla o rotarla. Hay muchas veces en que este tratamiento puede ser realizado de manera ambulatoria, porque la paciente, de acuerdo a la sintomatología que presenta, no es necesario hospitalizarla. Sin embargo, estas infecciones de tracto urinario muchas veces van acompañadas de amenaza de parto pretérmino, quiere decir, la paciente además tiene dolor, tiene contracciones, hay cambios a nivel del cuello uterino, por lo tanto, ya esta paciente ya no puede ser manejada solamente en forma ambulatoria, de repente necesitará pasar a observación o de repente hospitalizarse. Entonces, y el manejo intrahospitalario es aquella paciente gestante que de todas maneras
tiene, ¿no?, un cuadro febril. Y es así, de todas maneras, deben ser hospitalizadas. Es importante hacer el diagnóstico, ¿no?, hacer el plan de trabajo, y de acuerdo al el plan de trabajo va a ir de acuerdo a mis posibilidades diagnósticas. Y por lo tanto, ahí en mi plan yo voy a poner paciente que puede ser manejada en forma ambulatoria, o no, esta paciente debe ser hospitalizada para un manejo hospitalario por un tratamiento que va a ser de todas maneras endovenoso. Pero antes tenemos que identificar cuáles son aquellas cosas que pueden dar lugar a que exista un cuadro de infección durante el embarazo y que pueda tener complicaciones, no solamente para la madre, sino también para el feto. Incluso puede poner en riesgo la vida de la mamá. Y estos factores son el hecho de que la paciente haya tenido un antecedente de infección urinaria anteriormente, y por eso es importante averiguar con la historia clínica, ¿no?, cómo fueron sus embarazos anteriores, si tuvieron algún tipo de infecciones, si hubo alguna intercurrencia, hubo alguna complicación, en qué momento se produjo el parto, fue un parto a los 9 meses a término o fue un parto pretérmino, por qué fue el parto antes y cuáles fueron los factores que dieron al lugar este motivo, ¿no? Puede ser la infección, puede ser infección vaginal, puede ser ruptura prematura de membranas, etc. Entonces, es importante verificar los antecedentes de infecciones urinarias en las semanas anteriores a la que lo hemos visto, estamos observando, o si ha tenido infecciones antes de la gestación, porque este es un factor muy importante para que pueda volver a tener este tipo de infecciones. También existen, ¿no?, como cuando vemos a los niños, ¿no?, que tienen infecciones recurrentes, inmediatamente hacemos una serie de exámenes para determinar que no existan malformaciones. Muchas veces estas mujeres han tenido infecciones urinarias así, y nunca se hicieron ningún tipo de tratamiento o se hicieron ningún tipo de estudio. Ustedes recordarán que muchas veces las pacientes, ¿qué hacen? Ay, tengo infección urinaria, se va a la farmacia, ¿no? El químico farmacéutico le da las pastillas, generalmente no toman un tratamiento completo, toman 2 tabletas o 3 y con eso es suficiente. Entonces, es importante poder recabar esos datos. Igualmente, también hay que destacar o ver si es que existen factores o riesgos para una enfermedad de transmisión sexual. Si la paciente tiene o no ha tenido diabetes, o si tiene anemia, no necesariamente anemia por células falciformes, ¿no? O si tiene algún cuadro de inmunosupresión porque tiene algún otro tipo de enfermedad de fondo. Y también es importante, ahora la mayoría de las mujeres trabajan, pero tenemos que ver en qué lugar, cuánto se demora de su casa hasta el lugar donde trabaja. En ese lugar tiene servicios higiénicos cerca, ¿no? Porque encima a veces por el trabajo no tienen esa posibilidad, ¿no? Entonces, el nivel socioeconómico bajo también es algo que es importante determinar. Y los otros factores en donde hay recurrencia de infecciones urinarias durante la edad reproductiva es aquellas mujeres que tienen historia de infecciones urinarias en su mamá, la frecuencia de las relaciones sexuales, ¿no? El uso a veces de alguna antihipertensivo o espermicidas, o si no a veces el hecho de que ha tenido o tiene múltiples parejas sexuales, ¿no? Asimismo, la multiparidad. Y esto para poder determinar, una vez que hemos identificado los factores de riesgo, entonces nosotros damos la idea de qué paciente es aquella que va a poder tener estos cuadros. Y cuando ya tenemos en relación a la historia, en los antecedentes, ya en el embarazo actual, tenemos que considerar la edad de la madre, el tipo de gestación. Recuerden que las gestaciones, cuando son múltiples, tienen mayor riesgo de tener infecciones del tracto urinario, mayor riesgo de poder tener amenazas de parto pretérmino. Y es por eso que cuidamos, y de infecciones vaginales, y por eso que hay que cuidarlas para que podamos determinar e identificar la infección en el momento adecuado para darle un tratamiento oportuno. Y dentro de las cosas que nosotros vamos a indicar son los antibióticos.
Y muchas veces me dice, pero doctora, le podemos dar y revisan, ¿no? Porque la mayoría de los chicos revisan el up to date, entonces sí, pero también recuerden que existe una guía de práctica en donde ya está establecido que dentro del control prenatal es importante por eso realizar el perfil prenatal, llenar adecuadamente la tarjeta o el carnet perinatal, ¿no? Con todos los antecedentes. Y ahí también hay un recuadro en donde se va a todos los exámenes y los análisis, incluyendo el hemograma, el examen de orina, la glucosa, y que es justamente para poder monitorizar en forma adecuada y rápida cómo se encuentra nuestra paciente. Y dentro de los antibióticos, cuando nosotros decimos es una infección de tracto urinario bajo, ¿no? Porque tiene sobre todo que es lo que más presenta, polaquiuria. A veces pueden tener disuria, pero recuerden que lo más importante es que nosotros encontremos la bacteriuria asintomática, aquella paciente que no presenta molestias, pero que sin embargo podemos encontrar en el examen un ejecutivo un recuento de más de 100.000 colonias de E. coli. ¿Y qué es lo que vamos a iniciar? Vamos a iniciar con nitrofurantoína de 100 miligramos cada 12 horas por 5 a 7 días, ¿no? Si bien es cierto que lo podemos utilizar de forma adecuada pasado el segundo trimestre, ¿no? En el primer trimestre a veces la paciente puede tener náuseas, vómitos, por el mismo hecho de que de los cambios de la gestación, sea una emesis, sin que necesariamente sea una peremesis. Y cuando les damos nitrofurantoína, aumenta o puede mejorar el cuadro. Entonces podemos tener como alternativa la amoxicilina, en donde podemos dar 500 miligramos cada 8 horas por 5 a 7 días. Recordar que durante el embarazo es importante que la paciente cumpla las indicaciones. No es que solamente vaya a tomar las tabletas como cuando no estaba gestando, que son solamente toma 2 tabletas y se acabó y ya está. No, en este caso hay que educar a la paciente que es importante que continúe el tratamiento en forma adecuada y hacerle un control posterior. Y cuando no tiene, no podemos, o no tiene, uno puede usar, no usa nitrofurantoína, tienes como alternativa poder utilizar amoxicilina, cefalexina. Claro que estas ya tienen, cada 6 horas es un poco más difícil que la paciente pueda cumplir el tratamiento en forma adecuada. Es por eso que preferimos utilizar una cada 12 horas, que es un tratamiento que es posible que lo pueda cumplir. El caso de trimetoprim o sulfamethoxazol generalmente no estamos utilizando, no lo usamos, pero sin embargo está como una de los que puede ser utilizado, no es de uso común acá con nosotros, ¿no? Y cuando ya nosotros tenemos la paciente que viene a la consulta o a la emergencia, que tiene malestar general, náuseas, vómitos, alza térmica, dolor lumbar, ¿no? Ardor para orinar, ¿no? Disuria, polaquiuria, entonces, ahí sí, atención, nos está diciendo, ¿no? Aparte de ahí tenemos que también preguntar, ¿se mueve bien su bebito? ¿Hay contracciones uterinas? Porque cuando ya hay un cuadro febril, lo más probable es que la bacteria esté dando vuelta por todo el organismo de la mujer, lo que va a causar un cuadro, ¿no?, sistémico. Y en estos casos es importante, sí, hospitalizar a la paciente para observación, para darle tratamiento. Incluye la evaluación con exámenes auxiliares que deben estar dentro del plan, como el hemograma, el urocultivo, el PCR, ¿no? Si la paciente que viene con este cuadro a la vez tiene contracciones, le haremos las pruebas de bienestar para ver si es que tiene, para evidenciar la dinámica. Haremos también cuadros, le pondremos tocólisis, ¿no?, con nifedipino cada 6 horas o dependiendo cómo se presente el cuadro. Y el tratamiento antibiótico se debe de iniciar en ese momento previo urocultivo. O sea, le tomo el hemograma, le tomo el examen de orina, le saco, le doy la orden para un urocultivo e inicio el tratamiento endovenoso. No podemos demorar en estos casos porque la demora sí puede dar lugar a que exista, ¿no?,
compromiso tanto de la salud fetal o sino un cuadro de progresión de esta infección sistémica en la madre. Y es por eso que aquí vamos a utilizar lo que tenemos como conocimiento, la ceftriaxona, a veces usan ampicilina con gentamicina. En la actualidad también hay muchos microorganismos E. coli que son BLE y que son generalmente muy resistentes a toda esta serie de antibióticos, y por lo tanto es importante realizar el control y verificarlo con el eurocultivo, de tal manera que podamos de repente, si es resistente a la ceftriaxona, cambiamos por el medicamento para el cual es más sensible. Y entonces ustedes van a ver que ahí incluso utilizan, ¿no?, para las piperacilina, tazobactam, en las pacientes que tienen el cultivo con BLE positivo, usamos ertapenem, ¿no?, un cuadro de 7 días, mientras vamos monitorizando cómo va evolucionando la mamá, ¿no?, que ya no tenga fiebre, que ya no tenga contracciones, verificamos cómo está la salud del feto, y vamos viendo cómo va el hemograma, cómo va transformándose también los valores de la proteína C reactiva. Entonces, eso es importante. ¿Por qué hacemos siempre la evaluación y tenemos mucho en consideración que todos recordemos qué es lo que debamos hacer cuando tenemos una gestante que tiene un cuadro de bacteriuria sintomática o tal vez un cuadro de cistitis, y los cuadros más severos como los cuadros de pielonefritis? Es porque estos cuadros de bacteriuria sintomática, cuando no son tratados, hay un gran factor de riesgo para que pueda existir un cuadro de pielonefritis. Y esto es la primera causa, ¿no?, de que pueda ocasionarse un cuadro de sepsis materna, que puede incluido producir un cuadro de shock séptico con las consiguientes complicaciones maternas e perinatales. ¿Qué es lo que va a causar una infección urinaria, una bacteriuria? Que la paciente pueda tener contracciones uterinas. Si son de buena intensidad, con buena frecuencia y de buena duración, va a haber cambios a nivel del cuello uterino, lo que va a determinar que exista, ¿no?, esta amenaza o un trabajo de parto pretérmino. Si este bebito nace antes de tiempo, con todas las complicaciones que puede tener, porque el bebé también a la vez va a tener infección porque la mamá tiene infección. Va a pasar un área de cuidados intensivos donde va a pasar mayor tiempo, con las complicaciones consiguientes, porque va a tener que estar hace una serie de complicaciones como hipoglicemia, también le van a tener que poner antibióticos, etc. Y esto como consecuencia de que no tratamos Buenas noches, estas doctora infecciones. Ana. Le aviso que le... Está bien, no hay ningún problema. Entonces, estas son las complicaciones que podemos tener. Y en las complicaciones perinatales tenemos el bajo peso, la prematuridad, muerte fetal o la muerte neonatal. No es tan sencillo decir que tiene infección urinaria, no pasa nada. El bebito puede hacer un cuadro, si la mamá está en cuadro de sepsis, el bebé también va a hacer cuadro de sepsis y puede ocasionarle una muerte fetal, ¿no? O también pueden hacer, y luego por la infección, la severidad, puede tener una muerte neonatal. Y dentro de las complicaciones obstétricas vamos a tener lo que ya había mencionado, y ahorita lo vuelvo a repetir, es la ruptura prematura de membranas, la restricción del crecimiento intrauterino, quiere decir que el bebé ya no crece como debería crecer, va a pesar menos, con las consecuencias pues, de este bajo peso al nacer, va a tener anemia, puede haber aborto, se puede complicar con cuadros de preeclampsia, y podemos tener muerte materna y perinatal, que nosotros es lo que más tratamos de evitar. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Corregir los hábitos miccionales. Recuerden que la mayoría de las mujeres pueden tener la sensación de ir a orinar, pero si pueden aguantarse, lo hacen. Entonces hay que tratar de corregir ese hábito en las pacientes que están embarazadas.
Y sobre todo, si tienen comorbilidades como diabetes o alguna enfermedad de tejido conectivo, estas también deben ser corregidas inmediatamente para evitar las complicaciones. Por eso que hay que hacer un tamizaje y un control prenatal óptimo para poder evitar estas infecciones y poder tener un mejor producto, ¿no? Tan sano como esto que todos desean. Y también que la mamá no corra riesgo de poder tener algún tipo de infección o complicación. Entonces, recomendamos el examen de orina en las primeras 16 semanas, ¿no? Si hay presencia de síntomas de infección, inmediatamente realizar los estudios pertinentes. La detección temprana es esencial para evitar las complicaciones y los eventos adversos que están asociados a esta patología. Muy bien. Creo que aquí podemos terminar la presentación. Las preguntas las podemos poner a nivel de chat para poder continuar con la exposición. Muchas gracias, doctora Fabiola.